Buenas tardes. Hoy mi invitada especial es directora y presentadora de noticias en Radio Inter y codirectora en Radio Internacional. Egresada de la Universidad Complutense de Madrid, donde cursó periodismo y comunicación. Se trata de Mónica Fraile Martínez. Como persona, como periodista, es interesante. Es importante conocer este personaje detrás de lo que los demás han visto en cámaras y micrófonos. ¿Y quién es ella? ¿De dónde viene? ¿Por qué es como es? Mónica es una luchadora incansable, una persona que le ha dedicado su vida a superarse y a lograr poco a poco, escalando los peldaños del periodismo, y poco se conoce de su vida personal. Mónica, bienvenida y gracias por atender esta conversación. Enrique, encantada. Gracias por invitarme. Mónica, empecemos precisamente en eso. ¿Cómo fue tu vida personal para que te naciera la vocación del periodismo? Pues podríamos decir que el periodismo iba conmigo, aunque yo cuando decidí estudiar periodismo no me veía como periodista. Eso es algo muy curioso, ¿no? Porque era como si yo tuviera marcado ese destino y algo internamente dentro de mí me impulsara a tomar ese camino, aunque yo no me veía. Yo cuando lo decidí muy pequeña porque es vocacional, dedicarme al periodismo y a escribir, ni me veía con capacidad de comunicadora, era tímida y me costaba incluso hablar con la gente, en fin. Todo lo que se suponía que se necesitaba para ser periodista, a mí me fallaba, o no todo, sino algo de lo fundamental. Pero había algo interno en mí, una vocación por seguir ese camino que me llevó en toda mi formación, porque yo quería, y luego también hay que decir que yo decidí, pero en mi familia me apoyaron. Yo iba a un colegio de religiosas y en ese colegio, si eras buena estudiante, que fue mi caso, era bastante aplicada, pues te decían, ella tiene capacidad para estudiar esto y esto. Y en mi época se valoraba muchísimo que te tiraras por carreras de ciencias empresariales o cualquier carrera de ciencias. No era lo mío. Y en casa le dijeron a mis padres que yo tenía capacidad para hacer ese tipo de carreras, que tenían más salida, que era lo que más me convenía. Y en casa dijeron, ¿tú qué quieres? Y yo les dije, yo quiero esto. Y me apoyaron. O sea que es un factor de decisión propia, pero de que las circunstancias también familiares me acompañaron y me han apoyado siempre en todo el proceso, a pesar de que es cierto, el camino del periodismo no es un camino de rosas, no es fácil y hay que luchar y ya siempre en el primer día de facultad, ya de antes también nos lo advertían, pero en el primer día de facultad ya nos dijeron, aquí sois, no sé si éramos 100 personas, éramos muchas personas en la clase, pues de los 100 que estáis, ni siquiera 20 os vais a dedicar al periodismo. Y eso era como, sí, eran así de crudos, porque había mucha gente en periodismo. Bueno, yo había una confianza interna y un convencimiento de que yo tenía que seguir este camino y bueno, ese camino me ha traído hasta aquí. Qué bueno. En esa época, como locutora, redactora y presentadora de noticias, ¿te fue difícil o por el contrario te sentías segura? Pues es un camino de conquistas, como todo en la vida, yo creo. Al principio para mí fue difícil porque el periodismo es una profesión eminentemente práctica y a nosotros en la facultad de prácticas nos dieron poquitas. Yo me formé aparte de la facultad, me inscribí en una escuela de radio y televisión donde sí te daban la técnica, donde sí podías hacer las prácticas y empezar en ese camino. Porque claro, tú en la facultad puedes aprender a escribir o puedes aprender cierta técnica, pero en el periodismo eminentemente es práctico y se aprende rodando. Y eso, la verdad es que me abrió las puertas de mi primer trabajo, el apuntarme a esa escuela de radio y televisión.
y a partir de ahí fue una lucha constante, una lucha porque son muchas horas de dedicación, sin horarios fijos, o al menos en mi caso fue así. Y, y bueno, trabajar, trabajar, trabajar y en este caso, pues empezar desde abajo, en un medio local que te aprendes todas las patas que hacen falta para la mesa del periodismo, desde salir a la calle, estar en contacto con la gente, cubrir la crónica política, pero desde el político cercano, en fin, muchas horas y mucho aprendizaje también. Fueron 5 años los que yo me tiré en la radio y televisión local y ahí aprendí muchísimo. Luego ya dar el salto tampoco fue fácil, pero es una cuestión de trabajo. Me ha tocado empezar varias veces a lo largo de mi carrera profesional. Llegar a un sitio y de repente es como si te quedaras sin nada de repente, como si lo que hubieras hecho no valía y como empezar de cero. O sea, empezar a buscar de nuevo, así recalé en mi siguiente trabajo y bueno, Se dice así que ha sido. cuando, ajá, se dice que cuando uno cae, se levanta con más energía y con más fuerzas de seguir el otro peldaño. Claro, al final, visto con perspectiva, en el momento lo puedes ver como un fracaso, pero visto con perspectiva simplemente es que tenías que cerrar una puerta para abrir otra puerta porque tenías que aprender otras cosas. Eso es lo que yo he sacado en claro. Y es una perspectiva que no es fácil tampoco de integrar, pero es al final lo que te queda, porque es el aprendizaje que te queda. Con mucho cariño yo veo o miro mis comienzos y con mucho cariño, bueno, ahora comprendo que todo lo que he aprendido a lo largo de mi carrera profesional lo estoy aplicando ahora de una forma o de otra. Entonces, no hay fracasos, simplemente son caminos que tienes que tomar y hay curvas más pronunciadas que otras, pero tienes que pasar por ellas para llegar a donde tienes que llegar. Y en este momento estoy aquí. Mm. Incursionas luego en la televisión, que es totalmente diferente porque ya estás a la vista de los espectadores. Cuéntame un poco de esa experiencia. Sí, cuando yo comencé en la radio televisión local, hacía radio y televisión. Era un poco de locos porque era televisión local, los medios eran limitados, pero yo terminaba de hacer el informativo para televisión y muchas veces casi estaba sonando la sintonía en la radio y yo tenía que ir corriendo, compartíamos la misma redacción, pero yo iba a hacer el de radio también. Sí, como que siempre he compaginado de alguna forma la radio y la televisión, en esa época al menos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que después de terminar esta trayectoria en la radio-televisión local, sí que recalé en Telemadrid, que era como subir un peldaño, empecé local y esta era la televisión autonómica o regional de Madrid. Y ahí, pues, era otra fase de aprendizaje, sí que llevaba muy buena base, pero siempre aprendes cosas. Y ahí en televisión, pues te ve más gente. Claro, no sé, para mí ha sido igual de desafiante el ponerte ante un micrófono aunque la gente no te vea, y si te ve, bueno, tienes que cuidar un poco más la imagen, Mm. que es la diferencia. Pero al fin son maneras de comunicar muy parecidas, aunque en la televisión tienes que apoyarte en la imagen para fortalecer ese mensaje. Si te apoyas en la imagen, comunicas de manera diferente a si no tienes imagen, si lo haces para radio, si lo haces televisión. Para radio es mucho más descriptivo porque no estás viendo la imagen. Y eso se puede aplicar en informativos, se puede aplicar a otro tipo de periodismo que te permite
emplear más la creatividad y la imaginación, como pueden ser los reportajes, que yo he hecho informativo puro y duro, y lo que me ha gustado mucho es cuando entré a hacer reportajes, porque me permitía desarrollar una faceta mucho más creativa que en la información pura y dura, aunque también tienes tu parcela en determinadas noticias que puedas hacer que te permiten esas licencias más creativas. Yo soy una persona que tiene el hormigueo creativo como muy a flor de piel, y entonces todo lo que me permita desarrollar esa creatividad combinando varios factores como pueden ser la información, la imagen o el sonido, pues para mí es fantástico. Me he enterado me he enterado de tu trayectoria periodística. Cuéntame de tus estudios que has realizado, porque son muchos, ¿ah? Yo me licencié en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, y a partir de ahí pues desarrollé toda mi carrera profesional de una forma práctica. Lo que pasa que para mí siempre ha sido importante el poder limar o aprender más para poder comunicar mejor. Entonces, una de las cosas en las que yo me centré es idiomas. Me tiré mucho tiempo estudiando inglés, y el tema de la locución era muy importante para mí. Entonces, bueno, ya pasado el tiempo, eh, ahí hice varios cursos. Y pasado el tiempo, pues decidí apuntarme a doblaje. A doblaje, que yo en principio dije, bueno, estaba dudando entre si un curso de locución de publicidad o de narrativa o un curso de doblaje. Y la directora de la escuela me dijo, yo te recomiendo el doblaje porque es la base, o sea, los registros que vas a aprender con el doblaje luego los puedes emplear perfectamente en la otra parcela. Y sí que es cierto, bueno, que ahí descubrí mi faceta de actriz, que no la tenía yo identificada, y ahí aprendes muchísimo porque aprendes muchos registros, aprendes a ponerte en situaciones, y para comunicar no es lo mismo comunicar conectando con el sentimiento que te produce eso que estás comunicando, a leer simplemente, ¿no? Y eso para mí, bueno, pues fue como un antes también y un después en mi carrera profesional. Y luego siempre he sido una persona a la que le ha gustado mucho leer. Por circunstancias profesionales he tenido que tocar muchos palillos, y entonces no me he especializado en algo concreto, sino que me ha tocado aprender un poco de todo, ¿no? Aprender de todas las secciones, los de deportes, que ahí ando más floja, pero me ha tocado aprender, y entonces una constante actualización. Siempre estás en contacto, en constante actualización, como los médicos, ¿no? Si te dedicas a esto, tienes que estar informado y saber un poco de todo lo que hablas. Claro, por supuesto. Entre cámaras y micrófonos llega a ti la oportunidad de escribir guiones, pero también para hacer doblajes en el cine, que por cierto, tu voz se escucha muy atractiva, romántica, sensual. ¿Por qué no continúa en ese campo de la actuación? Que, se, que has realizado varios largometrajes documentales, ¿no? Sí, pues porque yo creo que analizando, ¿no? Primero porque es un mundo un poco complicado. Es un mundo en el que no es fácil entrar y hacerte un hueco. Cuando yo lo intenté, porque lo intenté y estuve trabajando y he participado en algunas películas de títulos importantes, aunque con papeles muy puntuales o pequeñitos, no era un buen momento, era una época de crisis y no era un buen momento. Había mucha gente en la profesión que no estaba llegando a fin de mes. Entonces, había muchos profesionales, y claro, para la gente que intenta entrar en ese mundo,
pues era mucho más complicado. ¿Qué pasó? Bueno, pues creo que ahí actuó el destino. Yo es una cosa que me gusta mucho hacer, que conecta mucho conmigo, el tema del doblaje, pero claro, yo lo hice en una época como de transición, porque había perdido el trabajo en ese momento y digo, pues una posible vía es esta. Y me enfoqué ahí y lo intenté. No salió porque la situación en ese momento estaba complicada y algo dentro de mí también me dijo que tenía que tirarme por otro sitio. Yo necesitaba ingresos, en fin, tenías que comer y no continué por ahí porque requería mucho tiempo y era mucho esfuerzo para lo que reportaba en ese momento, para el tipo de ingresos que reportaba en ese momento. Entonces, bueno, me tocó trabajar en otras cosas y la vida te lleva al final y me llevó por otro camino. Entre esos largometrajes hay uno que has hecho que me ha impactado bastante por la manera en que lo realizas y que se llama Tal vez soñar. Es como si él fuera una puerta entre los dos mundos, el real y el soñado. Como si él fuera capaz de atravesar esa frontera, o quizá de hacerla permeable, al menos para mí. Era magnético, todo él. Yo lo hubiera reconocido sin verlo, solo por el temblor que producía en todo mi cuerpo. No era bello, ni probablemente el tipo de hombre que a mí me hubiera atraído. Era extraño, eso sí, pero también fascinante. Y su actitud, eso indefinible que había en él, permanecía, aunque cambiaran los escenarios del sueño. Siempre su llamada sin palabras me hablaba con intensidad, en una cascada de frases mudas, hipnóticas, que me dejaban paralizada, como sin voluntad. Su dominio sobre mí era tan imperioso como tierno, y sus gestos como caricias, caricias distantes, de una enorme, fría y desoladora distancia. Creo que puede ser uno de los mejores que has realizado. Sí, es el mejor y además en el que tengo un peso fundamental. Es un mediometraje, porque no llega a ser largometraje, de un amigo y compañero de trabajo. Los dos trabajábamos en Telemadrid y es un grandísimo profesional. Él, además de haber sido jefe de realización, director de fotografía para televisión, para cine, es cineasta. O sea, él escribió el guión y trabajó durante muchos años en ese proyecto que lo hizo con un cariño inmenso y excepcional, también como una necesidad de expresar lo que él llevaba por dentro y me invitó a participar en ese proyecto y confió en mí además de una manera pues muy sorprendente, ¿no? Porque ese Magistral, mediometraje, diría yo. en ese mediometraje el peso principal es la voz del narrador, en este caso de la narradora, que soy yo, porque es una voz interior. Entonces para mí fue un regalo, un reto y una auténtica bendición el que hubiera confiado en mí y el haber podido aportar pues lo que él necesitaba en ese momento y lo que yo también necesitaba, porque es una manera de rodar en un terreno en el que no me había probado de esa manera. Así que fue una maravilla. La verdad es que le tengo muchísimo cariño y siempre será uno de mis puntos importantes en este camino. No, yo como te decía antes, yo le llamaría magistral. Así de Muchas sencillo. gracias. Muchas gracias. Se hizo de verdad con un equipo de grandes profesionales y bueno, el making of de cómo se hizo todo, no solo el tema de la voz, sino cómo está hecho todo, es impresionante, porque aúna muchísimo talento y
y sobre todo lleva un mensaje, aparte del mensaje que es muy profundo, porque es filosófico y es muy profundo a nivel de lo que quiere comunicar. El mensaje también que transmite es que cuando tú quieres hacer algo, no es necesario que te enfoques como convencionalmente o otros hacen las cosas. Cuando tú pones empeño y quieres hacer algo, encuentras la mano, las personas adecuadas que tienen que colaborar en eso y es fundamental, ¿no? Primero está el talento, la necesidad de comunicar algo, pero luego la confianza en cómo todas las personas que forman parte de ese proyecto van llegando a él, ¿no? Hay un cariño inmenso y un amor por lo que se hace, por lo que cada uno sabe hacer, excepcional. Es algo muy especial, de verdad. Veo en ti una persona con muy buena vibra y energía, Mónica. Gracias. Y creo que esto te ha llevado a conocer sobre la espiritualidad, ¿no? Mente, cuerpo, salud, bienestar, que ha hecho realizar el curso de milagros. ¿Qué ha influido en ti el día a día con esta nueva experiencia? Pues yo siempre he sido una persona, digamos, espiritual, desde pequeñita, y una persona con una sensibilidad especial. Quizá es porque eso ya viene de fábrica y bueno, el ser hermana mayor también te da como una responsabilidad y bueno, una forma de ser, ya eso marca, ¿no? Y una forma de ser que también te acompaña, ¿no? Porque es una responsabilidad que al final yo desde pequeña pues he llevado siempre, ¿no? El tema de la espiritualidad a mí me ha ayudado especialmente en un punto de inflexión importante en mi vida, que te he hablado de que perdí el trabajo. Yo durante toda mi vida me dediqué a trabajar para conseguir estabilidad laboral y un puesto de trabajo en el que yo me sintiera cómoda y realizada. Y eso lo conseguí al final en Telemadrid, en la televisión autonómica regional de Madrid, donde me tiré más de 10 años. ¿Qué es lo que ocurrió? Que hubo un proceso de un expediente de regulación de empleo, un proceso que fue bastante duro para los trabajadores y yo con ese expediente salí y entonces lo que te decía, volví a quedarme como en el punto cero. O sea, había llegado hasta aquí, había conseguido el puesto, era estable, había conseguido pues desarrollar mi carrera profesional y de repente es como si ahí sí fue una crisis personal bastante profunda, porque te quedas sin el trabajo, sin el sustento y es una crisis también de identidad porque era un momento en el que era muy complicado encontrar trabajo. De hecho, yo no trabajé en periodismo hasta más de pasados 2 años. En periodismo normal remunerado. Estuve trabajando porque no dejé de trabajar. Intentamos un proyecto, una serie de compañeros que también habían salido con este ERE, con el expediente de regulación de empleo. Yo siempre he estado activa, pero lo que es trabajar como periodista con un sueldo fijo, eso no llegó en más de 2 años. Tuve que trabajar en otros empleos que no tenían nada que ver con lo que yo había aprendido. Entonces, eso te deja en una encrucijada emocional complicada. Es difícil gestionar porque es una crisis de identidad al final. ¿Y para qué he hecho esto? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por dónde me tengo que enfocar? En fin, tú vas buscando una forma de aliviar eso que te angustia y ahí es como entré en el desarrollo de esa espiritualidad que siempre había estado latente en mí. ¿Qué es lo que ocurrió? Yo primero, el primer paso fue apuntarme a clases de yoga. Iba al gimnasio y a mí el yoga empezó a ayudarme de una manera importante. Después del yoga llegó una terapia complementaria que a mí me ha servido muchísimo, que es el Reiki. Y a partir de ahí empecé a investigar
lo que resonaba conmigo, lo que me podía ayudar. Me he formado en cuencos tibetanos y en cursos muy diversos que a mí me llamaban porque necesitaba encontrar respuestas. Y caminando, di con unas personas, maestras excepcionales de este curso de milagros, que además son originarias de Venezuela, y empecé a entrar en contacto con el curso y a ver lo que me ofrecía el curso. Y lo que me ofrecía era una respuesta que yo siempre había buscado, ¿no? La respuesta de cómo funciona la mente, porque nos explica cómo funciona nuestra mente y qué es lo que hay detrás de todos. O sea, los problemas pueden ser diferentes o podemos encontrar 1000 problemas diferentes, pero hay una base fundamental que es la base que origina a todos, y esa base es espiritual. Al menos esa es la respuesta que yo obtuve, ¿no? Y estuve durante un año haciendo el curso, porque son 365 ejercicios, uno por cada día, y bueno, eso me abrió no solo la mente, sino que empecé a ver cambios fuera, fruto del cambio interior que yo estaba teniendo. O sea, yo, imagínate, cuando pierdo el trabajo, el discurso era qué mala suerte, por qué me pasa esto a mí, en fin, lo que nos pasa a muchos. Cuando tú empiezas a adentrarte de una forma más profunda en tu vida y analizar y a comprender más, porque yo ya había entrado en contacto con la ley de la atracción, ¿no? Lo que tienes es lo que creas, pero no entendía muy bien o no sabía cómo yo sí lo creo, pero es que no soy capaz de salir del círculo vicioso. O sea, de alguna forma yo estoy creando esto, pero no salgo del círculo vicioso. Y el curso de milagros te da la herramienta para salir de ahí. Y es que no estás solo, no tienes que hacerlo tú. Tienes que confiar en esa inteligencia, llamámoslo inteligencia superior, que está dentro de todos nosotros, que nos une a todos y que nos unifica a todos. Yo creo en Dios. Puedes llamarla Dios, puedes llamarla inteligencia superior, puedes conectarte con la naturaleza, con lo que la naturaleza tiene también de esa sabiduría que es ancestral, pero que es eterna, que está en nosotros. Entonces, cuando tú empiezas a ver que hay ciertos programas que están en ti, que crean tu realidad, y empiezas a hacer pequeños cambios, como por ejemplo, a ver, la gente, como esto es tan abstracto, ¿no? La gente dice, pero ¿cómo puedo hacer yo eso? Pues yo empecé pidiendo un sitio para aparcar cuando iba con el coche, ¿vale? O sea, yo era una persona que no pedía nunca nada para mí y siempre tendía a ayudar a los demás, ¿no? Y de repente me di cuenta que había que pedir, que si tú quieres cambios y tú necesitas, tienes que pedir. Entonces, bueno, pues empiezas diciendo, a quien sea. O sea, yo recomiendo a las personas, y además se suelen sorprender mucho porque funciona, ¿no? Que empiecen con algo pequeñito, ¿no? Y es algo como de, bueno, pues voy a tal sitio, quiero un sitio para aparcar, quiero encontrar, y yo era de las que no encontraba sitio para aparcar, ¿no? De las que daba vueltas y vueltas y vueltas. Y cuando dejas esa petición ahí, o sea, dirígela hacia esa inteligencia que existe. Y si no crees en Dios, la inteligencia que existe dentro de ti, que es también una parte de esencia divina, ¿no? Bueno, pues pide un sitio para aparcar y el sitio para aparcar lo tienes. Y puedes empezar así. ¿Qué es lo que ocurre? Que como es tan difícil, salimos de casa pensando, imposible, no voy a encontrar, va a ser imposible, voy al centro, en este caso, por ejemplo, en Madrid, no, es que va a ser imposible. Y ahí, si tú vas con esa mentalidad, pues claro que no vas a encontrar. Pero ni sitio para aparcar, ni nada que tú estés deseando si te estás enfocando en lo contrario, porque tu mente de alguna forma está atrayendo eso. Si tú estás atrayendo y estás creyendo, poniéndole fe no en algo positivo, sino en algo negativo, esa fe
se materializa. Si tú cambias el foco y en vez de enfocarte en no puedo, te enfocas en lo voy a encontrar, lo voy a hacer, como hablábamos con la película, con el mediometraje de Tal vez soñar. Atrévete a soñar lo más alto que puedas, porque si te atreves, el camino y lo que necesitas para llegar a donde quieres llegar se te va a dar. Es una cuestión de fe, sí. Toda la historia, es que no solemos ser conscientes, pero la historia, la forma de ser que tú vas heredando y que se va transmitiendo de generación en generación, está en nuestra mochila. Y entonces tenemos que ser muy conscientes si queremos cambiar algo en nuestra vida de cómo pensamos. Porque así como pensamos, así es nuestra realidad. Y si hablamos, el lenguaje es muy poderoso. Si hablamos y nos decimos cosas feas, aunque no las expresemos, no hace falta expresarlas. Simplemente ese pensamiento desde que te levantas, ¿cómo es tu pensamiento? ¿Qué cosas te dices a ti mismo? ¿Qué cosas piensas de los demás? Pues así es tu realidad. Si tú piensas mal de tu vecino, de tu jefe, de tu familia, ¿cómo vas a crear una realidad diferente? Es imposible. Lo importante es el yo puedo, el yo soy capaz. Eso te lleva a muchas cosas para realizar a largo término, ¿no? Explorando, sorprendes que no solo del periodismo se vive, Mónica. Eres profesora de Reiki. Permíteme leer algunos apartes que encontré sobre el tema y dice, el Reiki es una pseudoterapia inventada en 1922 por el budista japonés Mikao Usui. Desde su origen en Japón ha sido adaptada en varias tradiciones culturales a nivel mundial. La palabra compuesta japonesa tiene dos partes. Rei, que significa espíritu, alma, sobrenatural, milagroso, divino, cuerpo etéreo, y ki, que significa gas, aire, respiración, energía, fuerza, atmósfera, estado de ánimo, intención, emoción, atención. Según sus practicantes, el Reiki es un sistema de armonización natural que utiliza la energía vital universal para tratar enfermedades y desequilibrios físicos, mentales y emocionales. ¿Cómo lo defines y dónde das las clases, Mónica? A ver, el Reiki no tiene una enseñanza arreglada, porque todo lo que no se ha probado científicamente, pues por lo menos aquí en España hay una tendencia a que no se pueda regular de forma oficial, pero sí hay, por lo menos aquí, hay muchos maestros a los que te puedes dirigir, pero en mi caso a mí, pues, llámalo destino, me llevó a la maestra con la que yo he hecho toda la formación, que es alguien que tiene un centro cerca de donde yo vivo en Madrid y es una persona honesta, porque en esto de estas terapias, como no hay una enseñanza arreglada, puedes dar con alguien mejor, peor, en fin, fiable o menos fiable. En este caso, tú pruebas y vas a ver si la persona es honesta, si sabe de lo que habla. Y yo tuve mucha suerte porque di con una maestra, es Virginia Rubio, que ya tiene los dos sistemas actuales que confluyen en el Reiki, que es el original, el de Mikao Usui, que fue el padre de la técnica actual, digámoslo así, de la técnica para que todo el mundo pueda dar Reiki y recibir Reiki. Y eso hay una parte japonesa que es importante,
porque históricamente el Reiki quedó aislado. Después de la Segunda Guerra Mundial, quedó aislado en Japón y no se desarrolló, pero sí que hubo un maestro que formó a alguien que era de Hawái y esa persona lo ha extendido, fue poco a poco extendiéndose a todo el mundo, ¿no? Y entonces, la línea japonesa se abrió en un determinado momento y tiene muchas técnicas energéticas que se pueden ampliar, y el otro te aporta, bueno, otra serie de cosas. Es una fusión, es un Reiki actual que te permite conocer cómo funciona la energía y cómo somos y cómo podemos transmitirla. La base fundamental del Rei es universal. Y Ki es energía universal. Hay una energía que nos rodea, que es a la que tú te conectas. Igual que conectas un móvil a cargar y no preguntas de dónde te viene esa energía que está cargando el móvil, pero el móvil tiene una energía. Los pensamientos tienen energía, todo es energía, nosotros somos energía. Y esa energía está presente tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros. Y tiene una capacidad de activar la homeostasis que nosotros tenemos, es la capacidad de sanación natural del cuerpo. Y cuando tú te conectas a esa energía, conectas con esa energía que nos rodea, todo es energía. Hay energía para dar y tomar. Esa energía armoniza todo lo que está en desequilibrio dentro de ti, pero también eso hay. Cuando tú te equilibras energéticamente, hay también una correspondencia en el exterior. O sea, si tú estás armonizado energéticamente también proyectas de alguna forma esa energía. ¿Es el buen rollo o mal rollo? Todos podemos conectar con alguien y decir, oye, qué buen rollo me da esta persona o qué mal rollo me da esta persona. ¿Tú cómo explicas eso? Eso es energía. Hay un tipo de energía que es más elevada, que es la del Reiki, es la más elevada que existe, a la que tú te conectas para armonizarte, porque esa energía nos rodea. ¿Por qué nos hace enfermar? La energía que ha bajado su vibración. ¿Por qué? Por muchas cosas, principalmente por pensamientos negativos, por el medio ambiente, toda la energía. No es que haya energía buena o mala, es nivel de vibración de la energía. La energía tiene un nivel de vibración bajo, es la que nos hace enfermar, es como el agua. ¿Cuántos estados tiene el agua? Tú puedes encontrarte el agua en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso. Es agua. Cuando está en estado cuando tú hierves agua y ese agua hierve y se evapora, es lo mismo. El agua puede estar suspendida y las partículas no se ven, pero es agua en suspensión. El agua misma, el mismo agua está presente en el agua líquida. Tiene otro nivel, pero es agua. Y cuando se congela, es agua también, pero en un estado mucho más denso y mucho más pesado. Así es la energía. Con el Reiki tú te conectas a esa energía que no se ve, que es como el agua, como el vapor de agua. No se ve, pero está ahí y tiene la capacidad de armonizar todo a nosotros y todo a nuestro alrededor. El Reiki se puede dar en personas, se puede dar a cualquiera, no tiene ningún efecto secundario además. Pero también hay estudios que se han hecho en algunos hospitales, porque aquí en España se ha dado y se da Reiki en hospitales y se da Reiki en cárceles, y los beneficios son asombrosos. Y se han hecho estudios por ejemplo, en el cáncer, mejora muchísimo la calidad de vida de los pacientes, disminuye el dolor, la ansiedad y en algunos casos se produce la sanación. En algunos casos, no solo con cáncer, sino con otra serie de enfermedades. Pero en general lo que hace es aumentar la calidad de vida de personas que tienen enfermedades y que no las tienen y actúa a nivel
físico, a nivel mental, emocional y a nivel espiritual. El cambio se produce en esos 3 niveles. Y bueno, pues hay mucha prensa en contra de este tipo de terapias porque suelen ser muy baratas. Los medicamentos disminuyen en la persona que lo toman, no necesita tomar medicamentos o disminuye mucho la ingesta de medicamentos y eso bueno, pues choca con intereses creados. Pero hay estudios que se han hecho en plantas, en el crecimiento de plantas que han recibido Reiki no. Plantas, las que reciben Reiki evolucionan y crecen de una manera mucho más rápido. Reiki en animales, que tampoco tienen ninguna capacidad de sugestión, y simplemente es cuestión de que la gente lo pruebe si es que cree que eso puede ayudarle, porque cada uno elige lo que mejor va con él, ¿no? Y puede ayudarle. En mi caso me ha ayudado muchísimo porque me ayudó a salir de la crisis emocional en la que estaba y empecé a mejorar a nivel de estado de ánimo y luego vi que fue muy efectivo en el caso de, por ejemplo, yo sufría de alergias y a mí yo no tuve que tomar antihistamínicos desde que estoy con Reiki. No he tenido que tomar antihistamínicos, por ejemplo, y luego he visto pues grandes evoluciones porque esto es cuestión de ver en diferentes casos cómo actúa esto. Pues he visto cómo la gente ha superado cánceres de una manera mucho más rápida, con menos sufrimiento y otro tipo también de enfermedades diferentes. Qué buena explicación me has dado sobre el Reiki, Mónica. Excelente. Con lo anterior te ha llevado a crear tu propio proyecto que tienes en la actualidad en Radio Inter y se llama Vida Armónica. ¿Cómo empieza? ¿Cómo va ese proyecto? Pues ese es un proyecto en el que yo he visto cómo se han confluido todos los caminos que te comentaba al principio, profesionales, ¿no? Porque ahí confluyen todos. A nivel profesional, tú vas adquiriendo una serie de técnicas y en Vida Armónica las puedo conjugar todas, pero lo más importante es de dónde nace Vida Armónica. Nace de una necesidad de mi yo interno de poder contribuir a que la gente mejore su vida, de poder aportar de alguna manera herramientas, información, claves para que las personas salgan del bucle de repetición que les hace estar en dolor, en sufrimiento o en unas vidas que es como si se hubiera diluido la ilusión, como si estuvieran, bueno, esto es lo que tengo que hacer, estoy viviendo, pero no tengo ilusión por nada, porque estás en un trabajo que no te apetece, porque no te motiva nada de lo que tienes, aunque lo tengas todo, no valoras nada. Y creo que esa es la gran enfermedad del siglo XXI. ¿Qué es lo que ocurre? Yo por mi camino personal, mi crecimiento y desarrollo personal, he visto que es una forma de no ver lo que realmente tienes, de poner nieblas o mantas encima de todo el potencial que cada ser humano tenemos. Y entonces, como yo he experimentado cómo se puede cambiar cambiando esas cosas que están en la base de lo que nos crea una realidad, que es como estar muerto en vida, sinceramente, porque es ni sí ni no, ni todo lo contrario, como una falta de fuerza, como si vivieras un día nublado y gris toda tu vida, pues yo he querido compartir ese sol que a mí me ha iluminado con los demás. Y fue algo que siempre ha estado en mí, porque te he comentado que empecé profesionalmente en serio en la radio y televisión local, pero lo primero que yo hice a nivel profesional, sin haber hecho nada antes, fue un programa de salud que se llamaba La Nueva Salud y era en Radio Intercontinental, que es la antigua Radio Inter,
Yo empecé en la Radio Inter y ahora he vuelto a la radio. A Ve- Radio Inter, que es la versión moderna, ¿no? Más adaptada a los nuevos tiempos, pero yo empecé ahí, empecé con un grupo de profesionales médicos, había un naturópata, había una doctora especialista en caída del cabello, pero que era médico, había otro médico que era psiquiatra, que, en fin, era un grupo de médicos y me tocaba presentar el programa, coordinar las llamadas entrantes, etc. Entonces, he visto que al final eso me pulsaba desde el principio, era algo que me gustaba hacer, pero siempre, pues, profesionalmente era informativos, noticias, informativos. Pero lo que realmente me vibraba y a mí me despertaba de una manera, me hacía feliz, era comunicar sobre este tipo de cosas. Y al final, el cambio de percepción estás esperando a que algo de fuera llegue y te dé la oportunidad, pero el cambio de percepción es, ¿por qué no lo creo? ¿Por qué no pongo en marcha el proyecto? Y el primer paso fue idear el proyecto. Aquí y aquí. O sea, hay que sentirlo porque la mente sola te puede meter en problemas. Empieza a valorar y a analizar, esto es bueno, esto es malo y esto. ¿Y qué pasa? Que la mente siempre compara con lo pasado y normalmente es negativo. Tenemos 60.000 pensamientos al día y la mayoría de ellos son negativos. Si te dejas guiar solo por la mente no vas a hacer nada, porque te va a decir, por ahí no, porque fíjate, eso es imposible, porque para hacer esto tienes que tener esto y lo otro. Yo me dejé guiar por la intuición y dije, voy a intentarlo. Y diseñé el proyecto y luego fui donde trabajo, que es Radio Internacional, y lo hablé con el director, con Carlos Peñaloza, y Carlos, agradecidísima siempre, confió en el proyecto, confió en mí, y así se puso en marcha Vida Armónica. Además, muy poquito antes de que la pandemia estallara con toda su fuerza. O sea que es el momento adecuado en el que Vida Armónica tenía que salir a la luz, porque hemos comprobado que hay mucha gente que se está beneficiando de algo que necesitamos, que es claves para contrarrestar todo lo que exteriormente nos está pasando. Exteriormente, si nos quedamos en los mensajes de fuera, en los datos, es para tirarnos por la ventana directamente. Hay incertidumbre económica, mensajes negativos, contagios, la pandemia va peor, el coronavirus es el peor enemigo que puede haber en la humanidad. ¿Qué es lo que se necesita? Conectar con el potencial que todos tenemos de bienestar, de salud y de armonía. Y eso es Vida Armónica. Así que estoy muy feliz de poder estar con este proyecto, desarrollando ese proyecto y aportando lucecitas a la gente que lo escucha, porque eso es lo que me transmiten muchísimos oyentes y que valoran el proyecto y bueno, que me apuntalan para que pueda seguir, ¿no? Adelante. Por supuesto, y entró justo en ese momento que tú explicas de la pandemia, o sea que llegó en el preciso momento. Sí. Empezó en enero, a finales de enero de 2020, y aquí en España, por ejemplo, el 14 de marzo de 2020 nos confinaron. Así que llevaba un poquito de trayectoria, pero nos tocó hacer el programa desde casa. Y gracias a mis compañeros, a todo el equipo técnico, hemos podido estar todas las semanas sacando el programa, pero cada uno desde su casa, con mucho ingenio y como en este caso, pues así nació Vida Armónica, se ha mantenido con el esfuerzo y el creer que eso fuera posible. El esfuerzo de un equipo de personas que lo han hecho posible, que aquí no estoy yo puedo crearlo,
pero alguien tiene que apoyarme para que esto salga. Y Vida Armónica durante meses salió adelante desde casa y confinados. Precisamente, Mónica, para finalizar, ¿cómo lleva la situación del COVID-19 y la pandemia? ¿Haces teletrabajo en casa como muchos periodistas en el mundo de la radio y la televisión? Hicimos al principio de la pandemia teletrabajo durante unos meses, hasta mayo. En mayo yo empecé a ir de nuevo presencialmente a los estudios de Radio Inter y actualmente continúo yendo a trabajar presencialmente con las medidas de seguridad que se requieren, pero yo si puedo, prefiero ir presencialmente a trabajar porque el contacto lo mantienes, pero no es lo mismo. No es lo mismo estar en la redacción con tus compañeros que estar en casa sola. Casualmente, uno de los titulares del día de hoy, porque en eso estoy ahora, España entra en toque de queda. Sí, eso puede asustar mucho, ¿no? El toque de queda, pero es una medida legal, en principio, para evitar que la gente salga por la noche a fiestas, a botellones que se están produciendo y donde se están produciendo muchos contagios. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos 17 autonomías que toman decisiones, pero no pueden tomar decisiones si no hay un estatus jurídico que lo avale, y ese estado excepcional no tenemos otra forma de poder aplicar eso para que sea legal que en el estado de alarma, para que cada comunidad de momento adopte las medidas que crea necesarias. No es lo mismo que en marzo, pero son medidas que requieren restringir la movilidad y es la única manera en que cierta gente pueda ser responsable, porque de otra manera, pues legalmente no se pueden imponer este tipo de restricciones de derechos y libertades. Así que, bueno. Miraremos qué sucede. Mónica, gracias por tu tiempo. Ha sido muy ameno conversar contigo, de conocerte, de compartir cosas de tu vida profesional. Te auguro muchos éxitos en tus proyectos futuros y el proyecto de Vida Armónica va muy bien. Lo he escuchado por ahí, ya te lo había expresado con anterioridad. Excelente invitados tienes. Así que bueno. Muchas gracias. Sigue adelante con tus proyectos, que eso es lo que lo anima a uno a hacer cosas. Sí, 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 lo que te mantiene vivo, realmente. Y compartiendo esas actitudes o esos dones con los que ha venido a este mundo. Si te los guardas en un cajón, pues ahí están. ¿Y para qué sirven? Para nada. Pues todos tenemos unos dones que es necesario que desarrollemos para ser felices y cuando los compartimos con los demás se multiplican. Así que en eso estoy. Gracias por valorarlo, Enrique, y gracias por invitarme a esta estupenda entrevista. Gracias, de verdad. Yo soy Enrique Salinas, miembro de la Asociación de Prensa Extranjera aquí en la ciudad de Oslo, Noruega.